por lo menos ir contestando todo lo que sé y lo puedo contestar, lo contesto, y si no averiguaré o charlaremos y diremos igual de los primeros encuentros que vamos a tener. Entonces por ahí, como dije antes, es aprovechar. Y como decía también al principio, lo que tiene que primar es el diálogo. A veces se dan situaciones extremas, complicadas, donde se rompe el diálogo, se rompe la paz social, porque alguien abandona esa posibilidad, y cuando el Estado abandona la posibilidad del diálogo, seguramente termina en situaciones complejas y complicadas, ¿no? Que después terminan en cualquier otra cosa, como ha sucedido, porque el Estado por ahí abandona el diálogo, que es el que no lo tiene que abandonar. A ver, uno, cuando nosotros nos pasa en la MUNI, vos te sentás a discutir algunas cosas y te enojás, uno se levanta, se va, pero al otro día o al rato o pasado mañana volvés y te sentás, porque hay un principio que es mantener el diálogo, y eso es normal. Digo, nosotros nos vamos a discutir seguramente, nos pondremos de acuerdo en una cosa, una más rápida, otra menos rápido, pero el diálogo tiene que estar. Y en esto respondo que fue una cuestión de campaña, que lo dijimos siempre. Nosotros queremos paritarias libres que tengan que ver con nuestra cuestión salarial, con todas estas cuestiones administrativas. Ustedes perdonen que yo no use los nombres técnicos, pero no, hace años uno dejó la educación. No, pero y también paritarias libres pedagógicas. Discutir qué estamos enseñando, todos los diseños curriculares, se siguen llamando así, ¿no? Bien, gracias. También, entonces, paritarias libres, lo dijimos en campaña y lo vamos a hacer, e incluso esto ya es para mí perdón, yo sé que técnicamente no es una paritaria, pero digo, es ese espacio de diálogo que se tiene que abrir, y que seguramente por ahí, por sectores o por espacios, niveles del sistema educativo, vamos a ir discutiendo ya en este tiempo. Entonces quizás por ahí ya respondo a una cuestión de lo que tiene que ver con paritarias libres. Vamos a empezar, auxiliares administrativos, y pasa con otros espacios del gobierno provincial. Nosotros sí vamos a respetar lo que esté bien hecho. Vamos a respetar a aquellos que tengan su antigüedad, que correspondan. Los que entraron por la ventana a algunas cuestiones, lo vamos a evaluar seriamente. Porque es una falta de respeto al otro cuando alguien entra así por la ventana sin cumplir lo que tiene que cumplir para acceder a lo que sea, a una vivienda, a un cargo en educación, a lo que sea. O siendo empleado público, por ejemplo, funcionarios que de repente pasan a ser planta permanente. Eso sí se va a revisar, y lo digo con toda libertad. Para nosotros el plan educativo que estamos trabajando y pensamos es participativo, así que sí lo vamos a presentar y lo vamos a charlar y lo vamos a discutir. Porque no sirve de nada que uno baje línea si antes no lo consensuamos, si uno es un ida y vuelta, que hay que enriquecerlo, y va a ser parte del trabajo que arma nuestro equipo de educación, que no significa que terminen siendo lo que esté en el ministerio. Nadie se prueba el saco. No, mentira. Pero sí lo digo en serio, nosotros tenemos equipos de trabajo que en este tiempo tienen que sentarse con todos a discutir la política educativa que nosotros deseamos. Tenemos principios, sí, porque para eso nos han elegido, para alguna manera marcar el rumbo, pero lo tenemos que hacer entre todos. Con respecto a los talleres culturales, nosotros un eje de trabajo fuerte, y se lo dije a los talleristas durante el proceso de campaña, es volver a armar la propuesta de los talleres culturales en la provincia, y que todos los trabajadores, y por ahí respondo también, aparte de los que sean de informática, nosotros lo que buscamos es la estabilidad laboral, que cuando vos estés en tu cargo tengas la seguridad de que vas a seguir. Mientras tu desempeño sea bueno, tu trabajo sea el que tenga que ser, van a seguir. Entonces en eso nosotros queremos garantizar la estabilidad laboral. En cuanto a los talleristas, también. Nosotros la dimensión cultural va a ser una dimensión fundamental en el proceso educativo y en la política educativa del gobierno. Con respecto al IPES, y también lo hemos dicho por ahí muchas veces, y yo sin entrar en disputa con el gobierno provincial, pues no me interesa hoy, fue la verdad una exageración, por así decirlo, cómo se avanzó sobre una institución educativa. Para nosotros el IPES tiene o va a tener una triple finalidad: formar los mejores docentes que tengamos de la provincia, pero también va a tener la responsabilidad de encargarse de la formación y la capacitación permanente de todos los educadores de la provincia. Y a la vez
Con eso les digo que nos vamos a capacitar permanentemente. Era otra de las preguntas. Ya no la alegro tanto. Sí. Y la tercer eje que van a tener el Instituto de Formación, ustedes perdonen, insisto, si yo me equivoco en los nombres, yo me quedé todavía con la escuela primaria y secundaria, es el tema de investigación. Nosotros necesitamos investigar, pero no vamos a investigar el alma del cangrejo, como hacen algunos institutos nacionales que investigan, ¿vieron? Nosotros vamos a investigar qué nos está pasando, qué pasa en el aula, cuál es nuestra condición social y aportar elementos para que después tengamos una educación de calidad. Así que el tercer eje es la investigación. Bueno, los cargos no homologados, la estabilidad es la estabilidad como el principio y en este tiempo tenemos que trabajar cómo lo vamos a hacer para garantizarlo. Ahí vamos, esperen, pues yo anoté todo. Tolwyn. Miren, Tolwyn, Río Grande, Ushuaia, los tres sean iguales. Nosotros lo que vamos a buscar es que los tres... No voy a decir nada bien grande porque me van a tildar de que... No. Miren, nosotros lo que vamos a buscar es que tanto en salud, en educación o en producción tengan la autonomía, los tres ciudades. A ver, es increíble que hoy uno que esté en Río Grande o en Ushuaia o en Tolwyn dependa de otro y es todo un proceso burocrático. Lo que le hemos pedido a los nuestros es trabajar sobre esas estructuras burocráticas que se definan en cada ciudad. Que Tolwyn también tenga los referentes que tienen que tener de salud, de educación, de producción, que tiene Río Grande y Ushuaia, lo tenga Tolwyn también. Después será responsabilidad de que demostremos. Insisto, porque algunos en esto también nos decían el tema de que a veces uno está en Río Grande y tarda 3 meses una definición que está en Ushuaia, o al revés, está en Río Grande y el de Ushuaia sufre 3 meses una definición. Bueno, le hemos pedido a los que están trabajando en la estructura administrativa, eso lo resuelvan. Infraestructura escolar. Nosotros estamos trabajando en un relevamiento conjunto entre educadores, papás, alumnos y nosotros. La verdad es que, porque es una metodología que incluso están trabajando algunas provincias a nivel nacional, porque queremos que sea conjunto. ¿Por qué queremos que sea conjunto? Porque realmente el que está todos los días en el colegio es el educador, los pibes y los papás y nosotros también. Va a tener que ser algo muy rápido. Si nosotros nos los permitieran hacer antes, lo haríamos antes. Y acá voy a un punto. Nosotros sí vamos a informar a todos los ciudadanos de Tierra del Fuego cómo están las cosas. No vamos a ocultar nada, porque nosotros no tenemos ningún pacto de nada. Entonces, si las escuelas están en pésimo estado, los centros de salud en mal estado, lo diremos. Y ahí tendremos que trabajar. Y la verdad es que no vamos a tener mucho tiempo físico. Nosotros asumimos el 17 de diciembre y seguramente con alguna cosita nos vamos a encontrar que nos demore todo. Pero sí, ese diagnóstico y esa puesta en marcha lo vamos a hacer. Un desafío para nosotros es renovar la infraestructura que tenemos hoy y también crecer en infraestructura escolar. Como sé que se necesitan gimnasios, se necesitan más aulas, se necesitan escuelas, y ahí estamos trabajando viendo de qué manera podemos hacernos de fondos. Porque uno lo desea, lo quiere y para nosotros es una bandera y es un horizonte irrenunciable. Ahora estamos trabajando a ver de qué manera logramos fondos para poder hacerlo. Pero sí, el diagnóstico y la puesta en marcha va a ser de manera muy conjunta. Y en esto tiene que haber después mucha corresponsabilidad entre todos los que estamos en el sistema educativo. Hablo de los que nos toca hoy un lugar de servicio, hasta los pibes tenemos que trabajar de una manera, la mejor manera posible. Y en esto un dato, algunos hablaban de los equipos directivos. Los equipos y directivos nosotros queremos separar y diferenciar muy fuerte lo que es la administración, la cuestión burocrática, a la cuestión de gestión y pedagógica. El equipo directivo, los directores, sus equipos directivos tienen que trabajar fuertemente en la cuestión pedagógica, didáctica, de gestión. No tienen que estar detrás de llenar planillitas burocráticas todos los días. Para eso vamos a fortalecer lo que es la cuestión administrativa, ¿no? Y esto lo hemos dicho, lo mismo en el caso de los supervisores. Y nosotros necesitamos supervisores que estén viendo cómo va la marcha didáctica, la marcha educativa, no llenándote planillitas, qué hiciste, qué no hiciste. Bueno, los de la paritaria los dije. El convenio colectivo de trabajo fue para nosotros un compromiso y hay que trabajarlo y trabajarlo bien. Que sean convenios colectivos claros, aplicables y que no esas cuestiones que a veces se arman que después muchos, incluso hasta el Estado o algunos gremios en otros lugares participan, lo hacen, esas cuestiones para que nunca se puedan aplicar. No, se tienen que aplicar, tiene que ser claro, insisto, aplicable y lo trabajaremos de la manera segura.
El tema del famoso, yo lo llamo así, cobra de horas 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses después. Nosotros, y ese es un desafío, digo, tenemos que lograrlo. Nosotros estamos viendo experiencias de otras provincias donde esto es muy rápido. Son sistemas que son rápidos, donde uno accede rápidamente a su salario, a su cobro, por haber trabajado. Y esto es algo que para nosotros es, algunos dicen, sí, puede ser chiquito o grande, pero es un desafío y eso estamos ya trabajando. Igual tarea, igual remuneración. Nosotros es un principio, hay que trabajarlo, digo, con la cuestión que sea, pero es fundamental. Tema viviendas. Y es cierto lo que dicen ustedes, que a veces vos vas y si nunca sos efectivo o tu nivel salarial no podés acceder. Es un problema de muchos sectores de la administración pública y que ayuda a que uno a veces, teniendo tu propia vivienda, puedas, digamos, hacer rendir mejor todavía tu salario y vivir mejor. Nosotros estamos trabajando en este momento con distintos financiamientos que estamos buscando, que van a estar acompañados del Banco de Tierra del Fuego. El Banco de Tierra del Fuego es un banco que está ordenado, esto hay que decirlo, es cierto, pero nosotros queremos un Banco de Tierra del Fuego al servicio del desarrollo, y cuando uno habla del servicio de desarrollo, es que realmente pueda garantizar el desarrollo del acceso a la tierra y la vivienda para los productores, para los comerciantes, para las pymes, y en eso estamos trabajando un plan que es, por un lado, para los que somos servidores públicos, empleados públicos, y otro para el resto de los vecinos que por ahí tienen derecho de acceder a la vivienda. Y lo que queremos trabajar y fuertemente que esa cuota, digamos, sea inferior a lo que uno a veces paga de alquiler, y que uno lo empiece a pagar una vez que habita la vivienda. El derecho al paro es un derecho. Yo creo que era López Aguil que me decía, nos vamos a encontrar seguramente en la calle. Y la verdad es que nosotros lo que decíamos es que no, que nos encontremos discutiendo todas las cuestiones. Nosotros respetamos el derecho al paro y es un derecho, porque es un derecho constitucional, digo, esto es así. Pero creo que tenemos que tratar de lograr la mayor cantidad de diálogo posible, cuestión de evitar, digamos, no el paro, digo, discusiones que sobrepasen el diálogo nuestro, ¿no? Yo deseo que nos encontremos caminando juntos en la calle por más derechos para nuestra provincia o por más derechos para nuestro país, que vivimos momentos críticos, sino de enfrentamiento. La libertad gremial y la persecución a otros, digo, nosotros hoy lo sufrimos, muchos que son militantes nuestros lo sufren y no vamos a hacer lo mismo. Entonces, nosotros en el municipio tenemos gente que no quiere, que no nos quiere, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro, radicales, peronistas, de Forja, del movimiento, y están, y muchos son funcionarios. Entonces, entendemos que tiene que ser así. Lo del no sabemos qué cobramos en el recibo de sueldo, la verdad me extraña, es increíble. Pero bueno, vamos a ver qué cobramos. Así que, no sé cómo se llama técnicamente, pero uno en el recibo tiene que tener todo. Pero que sea dividido, por favor. Que podamos saber cada cargo. Tal cual. ¿Qué compone nuestro costo? Buenísimo. Después, misiones y funciones directivos supervisores, lo que les decía antes, nosotros la función es más de gestión, didáctica, pedagógica, y eso va a estar claro. Comedores. Miren, todos tenemos una propuesta, pero la tenemos que trabajar y charlar. No es para ahora. Nosotros queremos comedores para todos. Comedores para los alumnos, comedores para los docentes, comedores para los que trabajan en la escuela. Esto hay que trabajarlo, porque es muy lindo decirlo, después hay que ver cómo lo aplicamos cada cuestión. Y no tiene que ver por una cuestión social de porque cobro menos, de porque hay dos. No. Tiene que ver porque es un espacio. Digo, hay chicos, uno a veces está en una escuela doble jornada, pero a veces vos tenés muy poquito tiempo de un lado al otro. Que sea un espacio como es tu casa, donde uno se socializa, uno comprende al otro, acompaña. Entonces, esa es nuestra mirada. No va a ser seguramente de entrada, pero tiene que ser una acción que vayamos poniendo. El tema de los CEP, exactamente lo mismo. Yo con respecto a los CEP y a la caja, nosotros no estamos teniendo datos, más allá de los que podemos obtener. Sí le hemos pedido datos al gobierno provincial, todavía no los han mandado, pero en esto le he pedido a la gente nuestra que está trabajando el tema más financiero, económico, de la caja, y esto que a veces a mí, cuando empiezan a nombrar las leyes y los números me matan,
que se reúnan con los distintos sectores para escuchar propuestas. Nosotros la otra vez charlábamos con 2 gremios, no voy a decir cuáles, y la verdad que nos daban ideas de cómo mejorar la situación de la caja, cómo mejorar la situación salarial, así que quedamos que en estos días los vamos a estar convocando para que juntos, porque somos todos parte de la caja, esta es la realidad. Yo algún día me voy a jubilar. Entonces, la verdad es que lo vamos a hacer de esa manera. Sí, queremos una caja equilibrada. Yo no hablé de armonización de la caja. Cuando firmo un acuerdo con eso porque ustedes escuchan mucho o leen Primero Argentino de Gorbach. La verdad es que lo que firmamos con Alberto Fernández, que fue un compromiso de 6 puntos, cada gobernador firmaba 5, yo le metí 6, que fue el 6º que tiene que ver con Malvinas. Lo que nosotros firmamos es que le pedimos al gobierno nacional es que, bueno, el primer punto es la prórroga del subrégimen para la industria. Segundo punto, ya ni me acuerdo cómo era el orden, era el fideicomiso. Pongamos el tercer punto, era que nos ayude en necesidad de tener a veces un déficit en la caja, dándonos la diferencia. Si nosotros en la caja tenemos 100 pesos de déficit, que nos mande los 100 pesos. ¿No? Es más, yo le había puesto el número, pero nos dijeron nada de número y tienen razón. Eso es, que nos ayude con algún subsidio, con ATN, no es transferir la caja, no es armonizar la caja. Ahora, el gobierno nacional te puede decir, sí, te doy una mano, no es su obligación. La primera obligación es nuestra, de que nuestra caja esté equilibrada. Y ese es nuestro gran desafío. Pero para que quede claro también eso. Educación especial con el tema que no hay supervisores, nosotros la verdad venimos charlando que tiene que tener un supervisor, una conducción, como se llame, educación especial, así que es algo que nosotros tenemos que ver. Acá una ignorancia mía, me hablan de resolución 311, para nosotros la inclusión tiene que ser efectiva. Y no tenemos, y no sé si habla de eso, les pido disculpas porque ese sí un punto que ignoro de qué se trata después. Tal cual, a ver, y no llegar como me decían papás a mí, que tiene chiquito con discapacidad, que un funcionario le dice vaya, presenta un recurso amparo para que esto se garantice. Es una locura. Si alguna vez pasa eso, que algún funcionario se los dice, me lo tienen que avisar. Tema de gabinete. Para nosotros es un espacio fundamental el gabinete. El gabinete está parado al lado de cada docente, al lado de cada chico, asegurando ese proceso, y tiene que haber una continuidad entre primario y secundario. Sé que no se llama más así, entre primario y secundario. Tiene que haberlo, no con los mismos, pero tiene que haber una continuidad de acompañamiento para los chicos. Y nosotros gabinete es un área que hay que fortalecer, que tiene que tener más presencia en la cuestión pedagógica, en el armado de los proyectos educativos, así que en ese sentido, más trabajo, pero bien ordenado. Pero el tema, justamente el tema infantil, nosotros trabajamos en una propuesta de un programa de protección y desarrollo infantil donde intervienen los distintos ministerios. Hoy lo hacemos en la MUNI, la idea es de alguna manera ya desarrollarlo en la provincia, donde interviene, vos hablas con la gente de minoridad hoy del Ministerio de Desarrollo, te dice estamos solos. Yo hablaba con la gente de Ushuaia, dice nos dividen en zonas la ciudad, yo estoy sola. Bueno, es un trabajo integrado entre salud, educación, deporte, juventud, la justicia, todas las áreas y los distintos ministerios que tienen que integrarlo. Justamente hablaban de la presencia de Aleida Guevara, que es la hija del Che, que estuvo trabajando con nosotros. Nosotros venimos trabajando con el gobierno cubano en distintas cuestiones. Uno de los programas tiene que ver con protección y desarrollo infantil. Así que también en este tiempo, con las distintas áreas involucradas, lo vamos a estar trabajando para que podamos ponerlo en marcha. La reforma, yo puse acá reforma educativa técnica, que es repensar la educación técnica. La educación técnica va a ser fundamental para la provincia que nosotros deseamos. Si deseamos una provincia que tenga desarrollo con las nuevas estas tecnologías 4.0, estas cuestiones tecnológicas, si vamos a darle mayor apuesta al desarrollo petroquímico, a la industrialización del gas y del petróleo, si queremos que la industria tecnológica nuestra electrónica crezca, la educación técnica es fundamental. Toda educación, La educación técnica es fundamental y en eso sí, nosotros tenemos un trabajo que hacer de repensar la educación técnica, de modernizarla, renovarla, de tener lo que
bueno, se me fue, de tener lo que se necesita en la escuela, pero tiene que ir acompañada del desarrollo, del plan de desarrollo de la provincia. Nosotros apostamos mucho al desarrollo. Hoy tenemos una matriz productiva X, y esa matriz hay que ampliarla, y si uno no lo hace acompañado por la educación, no lo hace, y eso se liga a la reforma de los diseños curriculares, que va a ser fundamental, que va a ser un trabajo creo que permanente y de todos. El organigrama del Ministerio de Educación, no se escandalicen, eso pasa en todos los ministerios. Es increíble la estructura que hay, y en eso nosotros vamos a hacer, después van a decir Melelia va a mandar a achicar, a ajustar, me imagino, primer argentino. Miren, y la verdad que sí, vamos a ajustar las estructuras funcionales, vamos a hacer un recorte de los cargos políticos, porque cuando generás tantos cargos políticos, generás más burocracia, porque si esa notita la firma después la firma el director, el subdirector general, el director general, el del subsecretario, el subsecretario, el secretario al secretario general, claro, no terminás nunca de que ese problema se resuelva. Y la verdad es que eso tiene que ver con nombramientos de amigos o de acuerdos. Y nosotros en ese sentido, y fuimos claros con todos los espacios políticos que llegamos, nosotros no vamos a generar eso. Entonces estamos trabajando en los organigramas del gobierno provincial en un achique. Tenemos que realmente demostrar hacia afuera que va a haber un gran ajuste, en el buen sentido lo digo, de la estructura política. Por eso cuando uno piensa en el Ministerio de Educación, piensa en un ministro, y piensa en un responsable de Río Grande, un responsable de Tolgo y un responsable de Ushuaia. No muchísimo más. Lo lamento. Pero la verdad es que lo que queremos es menos burocracia. Recortando ahí, recortando acá, pero en el buen sentido, haciendo más efectivo, si ustedes quieren, la inversión económica en salud, en educación, en esto, en aquello. No digo que vamos a salvar nada, pero vamos a poder aportar para que todos estemos mejor, seguro. Tema salarial. Para nosotros es, digamos, un principio empezar a caminar en la recomposición salarial, y para eso tenemos que trabajar en este tiempo. La verdad no sabemos con qué provincia nos vamos a encontrar, en realidad no sabemos con qué país vamos a tener el lunes, o en una semana, o en 10 días, o en un mes, y esto lo digo, nosotros creo que en muchos sectores de nuestra sociedad no estamos tomando en cuenta cómo está la situación de nuestro país, lo crítica que está, que estamos al borde de un colapso muy importante. Y lo digo en serio y no es por decir, ahora, no, lo digo en serio porque la verdad es que haber escuchado ayer que la Iglesia, con todo no es que sea algo muy ágil en su estructura, haya pedido la emergencia alimentaria, es muy grave. Nosotros acá también la sufrimos, pero imaginémonos en otros lugares de nuestro país. Entonces, no sabemos qué país, porque no sabemos las medidas que esta gente va a tomar, porque están fuera de sí, y a dónde nos van a llevar. Pero nosotros y también nos pasa hoy en la provincia, no tenemos información, mucha información. Pero sí para nosotros es un principio trabajar en la recomposición salarial. Será, y lo doy como ejemplo, será dos monedas, lo discutiremos en paritarias, porque es otro de los temas. Pero no algo, y queremos crecer en la recomposición salarial. Nosotros sabemos que hay sectores que son los más golpeados, y en esto nosotros tenemos una escala salarial que es como una pirámide. También tenemos que reconocer que hay compañeros, compañeras nuestras de algunos sectores que tienen más beneficios. Nosotros los que tienen que ver con privilegios no los vamos a respaldar. No lo vamos a respaldar. Hay mucha gente, incluso jubilada, tiene privilegios. Que ha tenido privilegios. Y en eso nosotros también queremos ser muy sinceros. Vamos a acompañar a los que de la franja más ancha, a los que más la han sufrido, más la han peleado, pero no tenemos que dejar de reconocer que hay gente en el sistema, en los sistemas educativos, el sistema judicial y otros sistemas, que ha habido muchos privilegios. No, por eso. Hablo de todos, digo, porque todos formamos el sistema, la provincia, todos formamos los beneficios del Estado, todos formamos los jubilados. Si alguien estuvo 9 meses trabajando en nuestra provincia y se jubiló en la caja con un sueldo de más de 300.000 pesos, no es un trabajo, eso es un privilegio, dejémonos jorbar. Bien, eso nosotros no vamos a respaldar. Y con respecto a la información pública,
Nosotros sí va a ser un trabajo fuerte de informar qué pasa, qué no pasa, cómo estamos, cómo no estamos. Porque si no sabemos cómo estamos, qué nos pasa, digo, es como una enfermedad. Si vos no sabés qué tenés, no la podés tratar, no la podés curar. Y no vamos a tapar nada. Es información pública. No es lo que hoy pasa, que no tenés cómo acceder. Bueno, eso, miren, yo tengo mi opinión y se las puedo dar después en términos particulares. Y les pido que esto lo respeten. Sí, voy a hablar de por qué a veces pasan las cosas. Yo creo que cuando el Estado abandona el diálogo, pasa que se pueden dar estas cuestiones, donde uno tiene que llegar al extremo de algo para ser escuchado. Sí creo que hay que volver a reencauzar el diálogo entre el Estado y los distintos gremios, o representantes de los trabajadores, o con quien sea, pues a veces puede ser con un movimiento social, y que no hay que abandonar nunca el camino del diálogo, y hay que volver atrás a recuperar ese diálogo. Por eso les decía antes, podemos ponernos de acuerdo más o menos, podemos discutir más o menos, pero al otro día, si yo me peleé con Pablo o me peleo con Vero, me tengo que volver a sentar. Tengo la obligación como Estado de estar permanentemente sentado dialogando, pues si no puede suceder esto. Después si alguno quiere más mi mirada personal, yo la puedo dar, o cuál va a ser en términos personales particulares la pienso. Lo que pasa es que ir sobre lo que ya fue una condena, que eso es en el área judicial y demás, me parece que habría que afirmar un poquito más la postura del lápiz, porque tiene que ver con compañeros que no son delincuentes, que son docentes, que tienen la vida reventada en relación a que no van a poder hacer nunca más su trabajo dentro del Estado ni en ningún otro lugar. Entonces me parece que si no se toma la decisión de ir por fuera de esto, es como ir en contra de esta situación que usted plantea de diálogo y de mantener el diálogo permanente. Pero yo ya les planteé cuál es mi posición. Bueno, esa posición tiene consecuencias. sí, como todas, claro. Sí, bueno, por eso es un pedido nuestro, de nuestro sector, poder tener el reconocimiento de que estos compañeros son compañeros trabajadores que no hicieron nada para que se los saque del cargo ni para cumplir con su función docente, que es para la que se formaron. Y como cayeron ellos, que fueron esos 17, podíamos haber sido todos los demás que estuvimos en ese momento ahí, y sin embargo, por una cuestión del Estado, de haber hecho un recorte de manera de enseñarnos a nosotros alguna cuestión que no hubiéramos aprendido, en relación a bajar las banderas y a bajar justamente esta necesidad de sentarnos a dialogar, porque era eso lo que se estaba pidiendo. Están sufriendo estas consecuencias. Entonces yo vuelvo sobre esto y vuelvo a pedirte una revisión en ese sentido. Me parece que desde el Estado no es poca cosa eso, como no sería poca cosa, como lo dije antes, que dejara de haber policía entre el diálogo posible entre nosotros y que la Casa de Gobierno tuviera las puertas abiertas finalmente, nuevamente, como las tenía antes, ¿no? Bueno, pero en este sentido, como un sentido simbólico, también sea el del reconocimiento de que estos compañeros no tienen por qué dejar de ser docentes cuando realmente lo que hicieron fue estar ahí en función de que algo mejor sucediera cuando no había manera de que fuera de otra manera. Que la vara no fue para todos. Exactamente. Eso también hay que recalcarlo. Digamos, hubieron muchos que tenían esta situación y solamente se fue contra el sector docente. El sector docente fue el único que quedó exonerado. Los demás con exonerados, los demás ninguno. Entonces, además todos fuimos. Y queremos recalcar esto, que la situación que se dio, en la cual pasó todo esto, fue a través de un congreso, donde en el congreso todos los delegados que estábamos en ese momento dijimos necesitamos hacer algo. Pero que fueron 17 compañeros que hoy no la están pasando bien, pero representan a cada uno del sector docente, porque ni siquiera del gremio, sino del sector docente, porque no se estaba luchando por el sindicato, se estaba luchando por una recomposición salarial y un reconocimiento del sector que no lo teníamos, que hoy tampoco lo tenemos. Y en esto lo de la vara, ¿no es cierto? El mayor responsable en ese momento fue el gobierno de la provincia y ellos la sacaron totalmente gratis. Porque ellos fueron responsables de habernos ofrecido un 8% irrisorio que después
de lo que pasó. A nivel nacional decían de que bueno, podríamos haberlo reconsiderado, habiéndonos dado un 46%, porque los periodistas a nivel nacional les preguntaban, ¿y no pudieron sentarse a charlar? Fue a propósito, lo que buscaban era otra cosa. Por eso digo que cuando uno abandona, el Estado abandona el diálogo, vos dejás abierto a distintas consecuencias que después tenés que hacerte cargo. Con este gobierno no tuvimos nunca el diálogo. Y eso que quede bien claro. Con el gobierno que está saliendo hoy, que gracias a Dios que está saliendo, ¿no? No tuvimos nunca el diálogo. Así que eso lo que le pedimos, y que lo estoy filmando para que lo escuchen miles de mis compañeros, que quiero que quede claro. Usted nos abre la posibilidad de las paritarias, y eso es importantísimo. Yo les digo, si yo no estuviera convencido, no vengo, no estoy acá. A la persecución gremial, por favor, que es tanto lo que lo sufrimos. A la persecución gremial, a los espacios de asamblea, a poder conversar, por favor. Mire, no solo a veces en la persecución gremial, hay compañeros nuestros que no están agremiados a ningún gremio, y no solo en educación, digo, por ahí en salud o en otros lados, y sufren a veces la misma persecución, o por pensar distinto, o por no hacer caso a un puntero que está en un cargo político. Nosotros nos ha pasado con gente, también pasó un día que inauguramos la central de transferencia colectiva en Río Grande, en la puerta del hospital, vinieron compañeras del hospital a sacarse la foto con el intendente, porque es normal, esto pasa. Y después empezaron todo un inicio de sanción, que la forma es los sumarios, que era otro de los temas. La forma es esa, de inicio un sumario. O salir por la página, como usted acaba de decir recién, sí. Primer Argentino, Claro. donde nosotros hemos ido con mi compañero escrachados con la escuela de 16. Así que miren, no sabíamos. A ver, yo les vuelvo, para que se queden tranquilos, digo, no es nuestra forma. No es nuestra forma ni de gestionar, ni de entender la política, porque la verdad que la política es una herramienta buena, no es nuestra forma de entender la política, no es nuestra forma de llevar adelante el Estado. Para nosotros somos servidores públicos, que el docente, el que está de portero, el que está no sé, en salud, en cualquier lado, tiene que dar lo mejor de sí para que los demás, el resto de la provincia, vivamos bien. Entonces, no es nuestra manera de mirar el Estado. Insisto, nosotros hoy estamos acá con ustedes, es porque hay una decisión política de dialogar y de charlar. Insisto, no vamos a mirar todo de la misma manera, porque si nos ponemos un tema a debatir acá, no todos pensamos de la misma manera, pero sí tener la capacidad del diálogo. Por eso, pero para eso justamente lo que estaría bueno es empezar a foja cero, ¿no? Con 17 compañeros, que para nosotros es empezar 100% abajo. cuando nosotros seamos gobierno, vamos a demostrar los principios que tenemos. Bueno, vale, A mí me gustaría decir que en realidad sería bueno que la escuela vuelva a tener la representación democrática. O sea, que el director sea director, que el docente vuelva a ser respetado por ser docente más allá de su antigüedad, y que el padre sepa que cuando va a la escuela hay alguien que es valorado desde el Estado y desde la comunidad. Porque si vos lo ves, creo que de las 2 horas que llevamos es catarsis de no ser escuchado. Entonces, más allá de lo que piense cada uno y la visión que tenga, el directivo debe ser valorado por directivo, el docente debe ser valorado por ser docente y el supervisor debe ser valorado por ser supervisor. Entonces, me parece que lo importante sería que la vida democrática dentro de la escuela vuelva a vivir en democracia. Hoy no se vive en democracia, porque el director no puede decir suspendo las clases porque hay olor a gas. Tiene que venir otro con nariz para decirte sí, hay olor a gas. Entonces, creo que es eso, que lo importante no es el decir, es el hacer. Entonces, uno va, porque la promesa anterior era que íbamos a ser valorados. Hoy debemos ser valorados y entonces así el ser docente va a ser un orgullo. Hoy muchos están replanteándose su lugar de trabajo y no por vocación, es algo económico. Entonces, lo único que yo quiero decir en realidad, porque todos lo dijeron de distintas maneras, palabras más, palabras menos,
es volver a ser valorado. Ser valorado el trabajo, porque si vos acá lo pensás, todos te dijeron lo mismo y tienen millones de cosas para agregar. Y es eso, es poder ser escuchados en el momento que hay que ser escuchados, ser valorado en el momento que hay que ser valorado. Y el jubilado tiene que ser alguien que disfrute de su trabajo. No tiene que andar peleando en la calle por la obra social, la jubilación. Y el tema del recibo de sueldo yo creo que es importante. Pero es cargo, trabajo, porque tenemos dos trabajos, no es que tenés doble función, no existe la doble función, tenés dos trabajos. Trabajás en una escuela y valés tanto, y en la otra escuela valés nada. Entonces, básicamente sería eso. Disculpe, quería agregar Si me permite la palabra un minuto, si me permite la palabra un minuto, porque del nivel terciario nosotros no pudimos hacer, del nivel superior del colegio no pudimos hacer ninguna acotación. Así que si nos permiten, un minuto, me gustaría decir, nosotros somos somos dos representantes, mi compañera es la representante del IPES, yo soy delegada representando al CEN 35. ¿Sí? Tengo dos puntos importantes. En estos días, desde Público de Conocimiento, el edificio de la Comercio 1 tuvo una remodelación que generó que los espacios compartidos con la institución a la que yo pertenezco, que es el CEN 35, que funciona en 5 sedes en la provincia, ¿no? Desde Tolwyn incluso a Río Grande. Bueno, estos espacios cada vez son más reducidos, posiblemente nos quedemos sin esos espacios. Entre ellos, el laboratorio que tiene todos los archivos con todo el trabajo de la institución desde que la institución existe. Y además, como ustedes saben, que salió en los medios, nos cerraron la radio que pertenece a las prácticas profesionalizantes de la carrera de comunicación social. De todos los niveles superiores, por lo menos de Río Grande, me corrigen si en la provincia, las dos únicas carreras que tienen que ver con la comunicación están en el CEN 35. Nos parece fundamental la comunicación y usted está siendo justamente eje, ¿no? En la comunicación. Entonces yo le pido, si usted no se interiorizó todavía, que por favor vea qué pasó con ese contrato con la Comercio, si lo tienen que seguir adelante, bueno, que lo sigan, pero ver qué solución nos pueden dar a nosotros con ese edificio y con la radio, ¿no? En los próximos días van a estar... Claro, pero yo quiero aclarar algo que tiene que ver un poco con la función de los delegados y que tiene que ver con la función del gremio en realidad. Estos 4 años, el nivel superior, que no es obligatorio para la comunidad. Todos sabemos que la obligatoriedad es hasta el nivel medio. Bueno, el nivel superior ha sido vapuleado. Nosotros ni siquiera ya tenemos un lugar donde dar las clases prácticamente porque estamos funcionando en un edificio que dejó el Colegio Guevara, en el que también trabajo, y realmente ya no está muy deteriorado. Pero ¿cuál es la función que cumplió el gremio durante estos 4 años en los que nosotros estuvimos perdidos prácticamente porque nadie nos escuchaba? Un trabajo silencioso que hizo, porque aparte no teníamos medios donde poder contar este trabajo que se hizo, que hicieron todos mis compañeros, ¿no? Pero finalmente ahora, con esto que pasó puntualmente con la radio, estamos a punto de poner en la espalda del gremio una solución que tendría que habernos dado el Estado, que tendría que haber dado el gobierno. ¿Sí? Porque quizá, creo que ya no estoy interiorizada al 100%, pero el gremio, no sé dónde está, pero el gremio nos va a ceder el espacio de la radio,
¿no? Para que mis compañeras puedan primero cuidar su parte laboral. Y segundo, para que nuestros alumnos puedan cumplir con las prácticas profesionalizantes. Estuve charlando con los chicos y voy a ir al programa no este martes, porque no pueden, sino los... Bueno, creo que la compañera... Yo les pido disculpas, pero realmente me tengo que ir porque si no tengo la otra gente que los tengo esperando hace una hora. Pero sí los voy a dejar a ellos y tenemos, digamos, otras instancias. Pero para no faltar tanto al respeto a los otros, les pido disculpas, pero tengo que ir y pueden seguir charlando con ellos, que es exactamente lo mismo. Los bachilleratos populares que no se dejen, que se puedan generar políticas en cuanto a... que yo baje los bachilleratos populares. Pero bueno, solo para tener... Me he cagado en la cabeza, pero no tanto. Una cosita, no que los bajes, sino con el tema de los sueldos, porque estamos a 31 y todavía lo hemos cobrado. Sí, ahí tenemos nosotros una dificultad que hace días el gobierno provincial nos debe muchísimo dinero y no podemos estar ni siquiera pagando todavía otras cuestiones que tenemos más atrasadas. Se hizo un adelanto y se va a tener que pagar el próximo día. ¿Ya se pagó? Ya depositó la plata, viste que eso llega a la UBA, la UBA hace la transferencia a ustedes, se le hicieron ayer. El tema es que todavía no le aparecen a ustedes. Pero ahora le podemos comentar después. Yo ni sabía. Sí, nosotros Bueno, eso se queda. Bueno, yo les agradezco. Disculpen que me tenga que ir, pero me voy volando. Nos vemos, muchas gracias.